A finales de 1895, Paula, la viuda de la hacienda La Cautiva, se reencontró con Alejandro bajo las circunstancias más inesperadas en un polvoriento camino de la Pampa argentina. Durante casi 20 años, el silencio entre ellos había sido tan vasto como el horizonte que los rodeaba, un abismo forjado por el deber, el luto y las decisiones de una vida entera. Él, el amor de su juventud; ella, la dueña de un legado que la mantenía prisionera. Su vínculo, congelado en el tiempo, enfrentó durante 5 años el peso de un luto riguroso y los secretos de una familia que exigía respeto por la memoria de un hombre muerto. Hasta que una simple mirada a caballo, cargada de todo lo que nunca se dijeron, lo cambió todo, amenazando con derribar los muros que Paula había construido con tanto esmero alrededor de su corazón. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta tanto tiempo, tan cerca de todos? Antes de contarles cómo un simple cruce de miradas en medio de la llanura desató una tormenta silenciosa capaz de reescribir el pasado, comenten aquí desde dónde están viendo esta historia y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse la cadena de acontecimientos que este reencuentro desencadenó, porque a veces, los secretos más profundos no se guardan bajo llave sino a plena vista, en el corazón de quienes más temen recordar. El conflicto principal no tardó en manifestarse, no con gritos ni discusiones, sino con la quietud opresiva que se instaló en La Cautiva. La soledad de Paula, que antes era una compañera predecible y casi reconfortante, se convirtió de pronto en una carga insoportable. Cada rincón de la casona, cada crujido de la madera parecía susurrar el nombre de Alejandro. La oposición de la familia de su difunto esposo Tomás, representada por su cuñada, se sentía incluso en la distancia. Cualquier alteración en la rutina de luto de Paula era vista como una traición, una afrenta a la memoria del hombre que le había dado todo. La comunidad rural, con sus ojos vigilantes y sus juicios silenciosos, observaba desde lejos, esperando el más mínimo tropiezo para confirmar sus sospechas, que la viuda no era tan intachable como parecía. El misterio que envolvía su vida no era un crimen sin resolver, sino una pregunta que llevaba casi 2 décadas sin respuesta, guardada en el fondo de un cofre de madera en su dormitorio. Dentro de ese cofre, junto a las joyas de su matrimonio y los recuerdos de una vida que sentía ajena, yacía una carta amarillenta. Una carta de Alejandro, recibida un día antes de su boda con Tomás, que nunca tuvo el valor de abrir. El miedo a lo que esas palabras pudieran revelar, la había paralizado durante años. ¿Era una súplica para que huyera con él? ¿Una confesión? ¿Una despedida? La incertidumbre era un veneno lento que había moldeado su carácter, transformándola en la mujer serena y firme que todos conocían, una fortaleza construida sobre el pánico a la verdad. Paula había vivido la agonía de un amor tardío que nunca llegó a ser. Su matrimonio con Tomás fue un acuerdo de respeto y gratitud. Él fue un hombre bueno, un pilar que la sostuvo y le dio un lugar en el mundo, pero su corazón nunca le perteneció por completo. El luto que guardaba con tanto rigor no era solo por él, sino también por la joven que ella había sido, la que soñaba con una vida junto a Alejandro. La frustración con el prejuicio de la comunidad era una batalla diaria y silenciosa. Ser viuda en la Pampa significaba convertirse en un monumento viviente a la memoria del marido, y cualquier intento de vivir de nuevo era visto como un sacrilegio. Paula sentía el peso de esas miradas en cada visita al pueblo, en cada conversación con sus peones. La hacienda La Cautiva era su reino y su prisión. Con mano firme, dirigía las tareas del campo, negociaba la venta del ganado, y se aseguraba de que el legado de Tomás prosperara. Sus trabajadores la respetaban, incluso la temían un poco. Veían a la patrona fuerte, la mujer que había superado la pérdida y llevaba el peso del mundo sobre sus hombros sin quejarse. Pero nadie, excepto quizás Elvira, su ama de llaves, veía lo que ocurría cuando las puertas de la casona se cerraban. Nadie veía a la mujer que recorría los pasillos vacíos por la noche, deteniéndose frente al retrato de su esposo con una mezcla de lealtad y culpa, preguntándose si había hecho lo correcto al elegir el deber por encima del amor. Elvira, la ama de llaves, era la guardiana silenciosa de la historia de Paula. La había visto crecer, enamorarse de Alejandro y luego resignarse a un matrimonio conveniente con Tomás.
Conocía la existencia de la carta y el tormento que le causaba. Con gestos sutiles y frases medidas, intentaba animar a su patrona a enfrentar el pasado. Los muertos merecen descanso, doña Paula, pero los vivos merecen vivir, le decía a veces, mientras servía el mate al atardecer en la galería. Elvira representaba la voz de la conciencia que Paula se esforzaba por acallar, un recordatorio constante de que la vida no terminaba con la muerte de un ser querido, sino con la renuncia a la propia felicidad. Por otro lado estaba Isidro, el capataz, un hombre leal hasta la médula a la memoria de Tomás, su antiguo patrón y amigo. Isidro veía cualquier cambio en la hacienda con profunda desconfianza. Para él, mantenerla cautiva exactamente como la había dejado Tomás, era la máxima prueba de respeto. No entendía la melancolía de Paula, la interpretaba como una debilidad. Su lealtad al pasado lo convertía en un obstáculo formidable. Cada vez que Paula consideraba hacer un cambio, por pequeño que fuera, sentía la mirada juzgadora de Isidro sobre ella, recordándole su deber de viuda y el peso del apellido que ahora llevaba sola. Su presencia era una muralla que la separaba de cualquier posibilidad de futuro. Y entonces, después de casi 20 años, Alejandro regresó. No volvió como el joven apasionado y soñador que ella recordaba, sino como un hombre maduro, de rostro curtido por el sol y las decepciones, contratado para administrar la hacienda vecina. El reencuentro fue un golpe brutal, desprovisto de palabras. Se cruzaron en el camino que dividía ambas propiedades, ambos a caballo. Sus miradas se encontraron por un instante que pareció durar una eternidad. En ese silencio, se dijeron todo, el dolor de la separación, el rencor por las decisiones tomadas, y una chispa de aquel viejo sentimiento que se negaba a morir. Paula sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El mundo ordenado y predecible que había construido se desmoronó en ese único segundo. Al regresar a la casona, el aire dentro de sus muros se sentía más denso, más sofocante que nunca. La cautiva, que había sido su refugio, ahora se sentía como una jaula. Se dirigió directamente a su dormitorio, abrió el armario y contempló el cofre de madera. La carta ya no era una reliquia de un pasado lejano. De repente, era una pregunta urgente, una bomba de tiempo que había comenzado su cuenta regresiva. La presencia de Alejandro tan cerca, a solo unos kilómetros de distancia, transformaba el recuerdo en una posibilidad tangible y aterradora. La calma forzada de los últimos 5 años se había roto, y en su lugar, una tormenta de esperanza y terror comenzaba a gestarse en su interior, amenazando con arrasar con todo lo que conocía. Los días que siguieron a aquel encuentro se convirtieron en una lenta tortura para Paula. El silencio de la cautiva, que antes había sido un bálsamo para su alma enlutada, ahora resonaba con el eco de todo lo no dicho. Cada rincón de la casona parecía amplificar su soledad. El tic-tac del reloj de péndulo en el salón principal, que durante 5 años había marcado el ritmo predecible de su viudez, de repente sonaba como una cuenta regresiva hacia un destino incierto. El viento que soplaba desde la llanura ya no traía consigo la paz del campo, sino un murmullo inquietante que parecía susurrar el nombre de Alejandro. Paula se movía por las habitaciones como una extraña en su propia casa, sintiendo por primera vez que los muros que la habían protegido ahora la estaban asfixiando, que su refugio se había convertido, sin que se diera cuenta, en su celda. El aislamiento de Paula no era solo físico, sino también emocional, impuesto por una comunidad que vigilaba cada uno de sus movimientos. En sus escasas visitas al pueblo, sentía las miradas clavadas en su espalda. Los saludos de los vecinos, antes respetuosos, ahora estaban cargados de una curiosidad morbosa. Las mujeres cuchicheaban detrás de sus abanicos en la puerta de la iglesia. Y los hombres en la pulpería dejaban de hablar cuando ella pasaba. Su luto riguroso había sido, durante 5 años, un espectáculo público que todos aprobaban. Era la viuda ejemplar, el pilar de la memoria de un hombre respetado, pero la noticia de la llegada de Alejandro se había esparcido como un reguero de pólvora, y ahora, cualquier cambio en su semblante, cualquier atisbo de vida en sus ojos, era interpretado como una traición. La soledad se hizo más profunda, pues estaba rodeada de gente que no la veía a ella, sino al papel que se esperaba que interpretara. La presión se materializó en una carta que llegó desde Buenos Aires. Era de Inés, la hermana de Tomás,
una mujer de carácter férreo y devota guardiana del honor familiar. Sus palabras, envueltas en una falsa preocupación, eran dagas afiladas. Escribía sobre la importancia de preservar el legado de su hermano, sobre cómo la cautiva debía seguir siendo un santuario en su memoria y sobre los peligros de las distracciones mundanas. No mencionaba a Alejandro por su nombre, pero la alusión era inequívoca. Inés le recordaba a Paula que su vida ya no le pertenecía por completo, que su viudez era un deber para con la familia que la había acogido. La carta no era una simple misiva, era una advertencia, una cadena invisible, que buscaba atarla aún más firmemente al pasado, recordándole que cualquier intento de liberarse tendría consecuencias. Esta sensación de estar atrapada se veía reforzada por el propio ambiente de la casona. El despacho de Tomás permanecía intacto, como una cápsula del tiempo. Nadie había entrado a limpiar en profundidad desde su muerte, solo lo suficiente para evitar la decadencia. Sus libros seguían en los estantes, cubiertos por una fina capa de polvo que Elvira se negaba a quitar por completo. Sobre el escritorio de roble, sus gafas de lectura reposaban sobre un libro de contabilidad abierto en la última página que él había revisado. Un mapa de la propiedad colgaba en la pared, con sus anotaciones a lápiz marcando los límites de los potreros. El aire allí dentro era denso, impregnado de un olor a cuero, tabaco y papel viejo. Entrar en esa habitación era como entrar en un mausoleo, un recordatorio constante de que, en la cautiva, el pasado pesaba más que el presente. Antes del regreso de Alejandro, Paula visitaba el despacho como parte de un ritual de lealtad. Se sentaba en el sillón de su esposo por unos minutos, tocaba sus objetos y sentía una extraña paz en esa quietud. Pero ahora, cada visita era una confrontación. El gran retrato al óleo de Tomás, que presidía la habitación, parecía juzgarla con sus ojos severos y bondadosos a la vez. Ella se encontraba sosteniéndole la mirada, y por primera vez en 5 años, en lugar de sentir gratitud, una semilla de resentimiento comenzaba a brotar en su interior. Se preguntaba si la vida que él le había ofrecido, una vida de seguridad y respeto, no había sido también una jaula dorada. La culpa por tener esos pensamientos la consumía, pero la duda, una vez plantada, se negaba a desaparecer, envenenando el recuerdo de un hombre al que había respetado profundamente. La agitación interna de Paula no pasó desapercibida. Isidro, el capataz, un hombre cuya lealtad a Tomás rayaba en la devoción, comenzó a observarla con una desconfianza cada vez mayor. Notaba su distracción durante las reuniones matutinas, las órdenes contradictorias que a veces daba sobre el manejo del ganado. Un día, con una excusa casual, le comentó que había visto al nuevo administrador de la estancia vecina, un tal Alejandro, y que le parecía un hombre serio. Lo dijo mientras la miraba fijamente a los ojos, buscando una reacción. Paula sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura, respondiendo con un gesto indiferente. Sin embargo, sabía que Isidro se había convertido en otro par de ojos vigilantes, un guardián no solo de la hacienda, sino de la memoria de su antiguo patrón, dispuesto a protegerla de cualquier amenaza, incluida la propia viuda. Para Paula, la cercanía de Alejandro era una fuente constante de tormento. Desde la galería del segundo piso de la casona, usando los viejos binoculares de Tomás, podía ver los confines de la propiedad vecina. Se convirtió en una rutina secreta y dolorosa. Al atardecer, cuando el sol teñía de naranja el horizonte infinito de la pampa, ella buscaba una figura solitaria a caballo, supervisando el trabajo de sus peones. A veces lograba distinguirlo, una silueta oscura contra la luz crepuscular. No podía ver su rostro, pero sabía que era él. Cada avistamiento era como una punzada en el corazón, un recordatorio de la distancia insalvable que lo separaba. Él estaba allí, respirando el mismo aire, viviendo bajo el mismo cielo, pero pertenecía a otro mundo, a un pasado que ella misma había decidido enterrar y que ahora regresaba para atormentarla. Fue Elvira quien con su sabiduría silenciosa intentó romper el hechizo que mantenía a Paula prisionera. Una mañana, al bajar a desayunar, Paula encontró el gran salón principal inundado de luz. Las pesadas cortinas de terciopelo granate,
que habían permanecido corridas desde la muerte de Tomás como señal de luto perpetuo, estaban abiertas de par en par. El sol entraba a raudales, revelando las motas de polvo que danzaban en el aire, y devolviendo el color a los muebles apagados. Paula se quedó paralizada, sintiendo la luz en su rostro como una caricia olvidada. Cuando le preguntó a Elvira, con un tono más sorprendido que enfadado, la anciana respondió sin mirarla, mientras pulía una pieza de plata: «La casa necesitaba respirar, señora. En la oscuridad, hasta los recuerdos más bonitos se pudren». Fue un gesto pequeño, pero un acto de rebelión que le dio a Paula el permiso que no se atrevía a darse a sí misma. Las noches se volvieron insoportables. En la soledad de su cama, Paula era asaltada por los fantasmas de sus decisiones. Recordaba la presión de su familia para que aceptara la propuesta de Tomás, un hombre mayor que ella, pero con una posición sólida que garantizaba su futuro. Recordaba la desesperación en los ojos de Alejandro, un joven entonces sin más patrimonio que sus sueños, y un amor apasionado que la sociedad consideraba imprudente. ¿Había elegido la seguridad por encima de la felicidad? Durante años se había convencido de que había hecho lo correcto, que su vida con Tomás había sido una vida buena y digna. Pero ahora, esa certeza se desmoronaba. El luto que sentía ya no era solo por su esposo muerto. Era un duelo más profundo por la joven que había sido, por la vida que podría haber tenido, y por el amor que había sacrificado en el altar del deber. Una tarde, después de una jornada particularmente difícil, en la que la mirada de Isidro y el recuerdo de la carta de Inés la habían oprimido más de lo habitual, Paula tomó una decisión. Subió a su dormitorio con un propósito firme. Abrió el pesado armario de cedro, y en lugar de limitarse a mirar el cofre de madera que guardaba sus secretos, lo sacó. Era más pesado de lo que recordaba, no solo por su contenido, sino por el peso de los años y las dudas que contenía. Lo colocó a los pies de su cama, en un lugar visible. Ya no estaría oculto en la oscuridad, ahora estaba allí, a la vista, un desafío silencioso que se había impuesto a sí misma. No lo abrió, todavía no. Pero el simple acto de sacarlo a la luz, fue un primer paso. La confrontación con su pasado ya no era una posibilidad lejana. Era una certeza que aguardaba, paciente, al otro lado de un sello de cera. El catalizador de todo lo que estaba por venir no fue un evento dramático, ni un grito en la noche, sino algo tan mundano como un tramo de alambrado roto en el lindero norte de la propiedad. Fue Isidro quien trajo la noticia una mañana temprano, con el rostro más adusto de lo habitual. Unos cuantos novillos se habían cruzado al campo vecino, el de la estancia que ahora administraba Alejandro. El protocolo era simple: el capataz debía reunirse con el responsable de la otra hacienda, para coordinar la reparación y el regreso de los animales. Pero Isidro, con una astucia que Paula conocía bien, sugirió que, dada la delicadeza del asunto, tal vez la patrona misma debería estar presente. No era una sugerencia, era un desafío. Isidro no solo quería resolver un problema de la hacienda. Quería ver con sus propios ojos qué sucedía cuando Paula y Alejandro se vieran forzados a hablar. La decisión de Paula de ir fue casi instantánea, impulsada por una mezcla de deber y un orgullo herido que la sorprendió a sí misma. No iba a permitir que Isidro ni nadie pensara que le temía a su propio pasado. Se preparó para el encuentro como un soldado para la batalla. Eligió su atuendo más sobrio, un vestido oscuro de montar que no revelaba nada, y se recogió el cabello en un moño severo que no dejaba ni un solo mechón a merced del viento. Al mirarse en el espejo, no vio a la mujer cuyo corazón latía con una ansiedad desconocida, sino a la viuda de Tomás, la dueña de la cautiva, una figura de autoridad y control. Era una máscara que había perfeccionado durante 5 años, y esperaba, con todas sus fuerzas, que no se resquebrajara bajo la mirada del único hombre que siempre había podido ver a través de ella. El viaje a caballo hacia el lindero fue un tormento silencioso. A su lado, Isidro cabalgaba en una quietud vigilante, sus ojos fijos en el horizonte, pero Paula sentía su presencia como un peso sobre sus hombros. El paisaje, que tantas veces le había ofrecido consuelo en su inmensidad, ahora parecía una extensión de su propia desolación. Cada árbol retorcido por el viento, cada ave solitaria que cruzaba el cielo, parecía un reflejo de su estado de ánimo.
A medida que se acercaban al punto de encuentro, el latido de su corazón se acompasaba con el galope de su yegua, un ritmo frenético que amenazaba con desbordarse. Por primera vez en muchos años, Paula se sintió completamente vulnerable, despojada de su armadura de viuda, reducida a la joven que una vez había amado con una intensidad que casi la había destruido. Lo vio a lo lejos esperándola junto al alambrado caído. Estaba de pie, con el sombrero en la mano, y el sol de la mañana proyectaba su larga sombra sobre la tierra seca. Alejandro no había cambiado tanto como ella esperaba, o quizás era que su memoria lo había conservado intacto. El mismo porte firme, la misma manera de mirar el horizonte como si buscara algo que solo él podía ver. Cuando Paula y Isidro llegaron, él hizo una leve inclinación de cabeza, un saludo formal que establecía una distancia infranqueable. «Señora», dijo, y su voz, más grave de lo que ella recordaba, fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que perturbaron la superficie de su compostura. «Señor», respondió ella, con una frialdad que le costó un esfuerzo sobrehumano. La conversación inicial fue puramente técnica, un intercambio de frases cortas y precisas sobre postes, alambres y el costo de la reparación. Isidro, satisfecho de haber provocado la situación, se mantenía un paso atrás, observando cada gesto, cada inflexión de voz. Pero mientras hablaban y caminaban a lo largo de la línea dañada, sus pasos los llevaron inevitablemente hacia un viejo ombú que se alzaba solitario en medio de la llanura, justo en la frontera entre ambas propiedades. Era un gigante antiguo, de tronco grueso y ramas extendidas que ofrecían una sombra generosa. De repente, el alambrado roto dejó de importar. Ambos se detuvieron, casi al mismo tiempo, y el aire se cargó de un silencio denso, lleno de recuerdos. Bajo ese mismo árbol, 20 años atrás, se habían dado su primer beso, y se habían prometido un futuro que nunca llegó. Fue Alejandro quien rompió el hechizo, aunque sus palabras no se dirigieron a ella sino al árbol. «Este ombú sigue en pie, contra todo pronóstico», murmuró, casi para sí mismo, mientras pasaba una mano por la corteza rugosa. La frase, aparentemente inocente, golpeó a Paula con la fuerza de una confesión. No hablaba solo del árbol. Hablaba de la persistencia de la memoria, del amor que había sobrevivido a 2 décadas de silencio, distancia y decisiones irrevocables. Hablaba de ellos. Paula sintió que el aire le faltaba, que la máscara de viuda se agrietaba bajo el peso de esa simple observación. La pampa entera pareció contener la respiración, esperando su respuesta, esperando ver si la fortaleza de la cautiva se derrumbaría por fin. Paula tardó un instante en encontrar su voz, y cuando lo hizo, salió como un susurro ronco, cargado de todo el dolor y el anhelo que había reprimido. «Algunas cosas se niegan a morir», respondió, sin atreverse a mirarlo a los ojos, manteniendo su vista fija en las raíces expuestas del árbol, que se aferraban a la tierra con una terquedad desesperada. En ese breve intercambio, en esas 2 frases que flotaban en el aire entre ellos, se dijeron más que en los últimos 20 años. El rencor acumulado, las preguntas sin respuesta, la tristeza de una vida no vivida, todo estaba contenido en esas palabras. Ya no eran la patrona y el administrador. Por un fugaz instante, volvieron a ser Paula y Alejandro, 2 almas unidas por un pasado que se negaba a convertirse en cenizas. La tensión se volvió tan palpable que incluso Isidro pareció sentirla, carraspeando para recordarle su presencia y el motivo práctico de su reunión. La conversación sobre el alambrado se reanudó, pero algo había cambiado irrevocablemente. La formalidad ahora parecía un disfraz absurdo, y sus palabras, aunque seguían siendo profesionales, estaban impregnadas de una nueva conciencia del otro. Acordaron los detalles de la reparación con una eficiencia casi mecánica, cada uno ansioso por poner fin a un encuentro que se había vuelto demasiado íntimo, demasiado peligroso. La proximidad física, el simple hecho de estar de pie, uno junto al otro bajo aquel árbol, era una tortura y un bálsamo al mismo tiempo, un recordatorio de todo lo que habían perdido, y aterradoramente, de lo que aún podría ser. La despedida fue tan formal como el saludo, una inclinación de cabeza por parte de él, un seco, con su permiso por parte de ella. Pero justo antes de que Paula se diera la vuelta para montar en su yegua, sus miradas se encontraron por segunda vez desde su regreso. Fue un cruce de apenas un segundo.
pero en él se condensó toda una vida. Paula vio en los ojos de Alejandro el mismo dolor que sentía en su propio pecho, una pregunta silenciosa que resonaba con la suya. ¿Por qué? No hubo respuesta, solo el vasto silencio de la pampa que se extendía entre ellos una vez más. Montó su caballo y junto a Isidro, emprendió el camino de regreso, sintiendo la mirada de Alejandro clavada en su espalda hasta que se convirtió en un punto lejano en el horizonte. El regreso a la casona de la cautiva fue un borrón. Paula no registró el paisaje ni el trote de su caballo. Su mente era un torbellino de imágenes y sensaciones. La voz de Alejandro, el tacto áspero de la corteza del ombú, la intensidad de su mirada. La compostura que había construido con tanto esmero se había hecho añicos, dejando al descubierto una vulnerabilidad que la aterrorizaba. Al llegar, desmontó sin esperar la ayuda del peón, y entró en la casa casi corriendo ignorando la mirada curiosa de Elvira. Subió directamente a su dormitorio y cerró la puerta. Allí, en la penumbra de la habitación, sus ojos se posaron en el cofre de madera que reposaba a los pies de su cama. Ya no era un simple guardián de secretos. Ahora era una acusación, un desafío. La carta que contenía ya no era un recuerdo del pasado. Era una llave a un presente que, de repente, parecía insoportable sin respuestas. El silencio que Paula trajo de vuelta a la cautiva era diferente. Ya no era el silencio pacífico del luto, sino uno cargado de electricidad, como el aire antes de una tormenta. Pasaba horas en su dormitorio, no llorando ni rezando, sino simplemente sentada en una silla frente al cofre de madera, como si estuviera en una vigilia. El cofre ya no era un guardián de recuerdos, sino un interrogador mudo. Su presencia a los pies de la cama era una provocación, un recordatorio constante de que la paz que había construido durante 5 años se basaba en una cobardía que ya no podía soportar. Elvira la observaba desde la puerta entreabierta, notando que su patrona no tocaba el cofre, pero que su mirada parecía intentar atravesar la madera para llegar a la verdad que se escondía dentro. Una verdad que ahora tenía un rostro y una voz. Elvira, con la sabiduría que solo dan los años de observar en silencio, entendió que las palabras no servirían de nada. En lugar de ofrecer consuelo, comenzó a realizar pequeños actos de rebelión doméstica. Una tarde, reemplazó el austero mantel oscuro del comedor por uno de lino blanco bordado con flores, uno que no se usaba desde antes de la muerte de Tomás. Cuando Paula bajó a cenar y se detuvo, sorprendida, Elvira simplemente dijo: «La mesa se veía muy triste, señora. Un poco de luz no le hace mal a nadie». No era solo un mantel, era un permiso. Era una forma de decirle a Paula que la vida podía y debía continuar, que los colores no eran una traición a la memoria, sino una afirmación de la existencia. Paula no dijo nada, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenó con un poco menos de peso sobre los hombros. Isidro, por su parte, no veía luz, sino sombras. El encuentro en el lindero lo había dejado profundamente inquieto. La forma en que la patrona y el nuevo administrador se habían mirado bajo el ombú no era la de dos vecinos resolviendo un problema. Había una historia allí, una que él no conocía en detalle pero cuyo peso podía sentir. Su lealtad a Tomás se transformó en una vigilancia protectora y opresiva. Comenzó a hacer rondas más frecuentes cerca de los límites de la propiedad, con la excusa de revisar los alambrados, pero su verdadero propósito era asegurarse de que no hubiera más encuentros casuales. Para Isidro, cualquier cosa que perturbara el orden sagrado dejado por su antiguo patrón era una amenaza, y Alejandro se había convertido, a sus ojos, en la encarnación de esa amenaza. Unas semanas después, la sequía que venía castigando la región obligó a un nuevo encuentro. El arroyo que servía de límite natural en otra sección de las propiedades se había reducido a un hilo de agua, y era crucial acordar cómo compartir el escaso recurso para que el ganado de ambas estancias no muriera de sed. Esta vez, la reunión fue en un terreno neutral, a medio camino, sin testigos como Isidro. La conversación comenzó de manera tensa y profesional, discutiendo horarios y cantidades, pero la aridez del paisaje que los rodeaba parecía reflejar la sequedad de sus propias vidas, y la formalidad pronto se sintió forzada, casi ridícula. Había una intimidad inevitable en compartir una preocupación tan fundamental como el agua, una dependencia mutua
que derribaba las barreras que intentaban mantener. Fue Alejandro quien de nuevo rompió el hielo. Mientras observaba el lecho pedregoso del arroyo, comentó con una media sonrisa melancólica: «Recuerdo que aquí te caíste una vez, tratando de atrapar una rana. Volviste a tu casa cubierta de barro y furiosa porque me reí». Paula se quedó paralizada por un instante. El recuerdo era tan vívido que casi pudo sentir el agua fría y el olor a tierra mojada. Era una memoria simple, infantil, desprovista de la carga dramática de su juventud, pero precisamente por eso, fue increíblemente poderosa. Le recordó que antes de las promesas rotas y las decisiones de adultos, habían sido simplemente dos niños compartiendo un mundo. Una pequeña grieta apareció en su armadura, y por primera vez, le devolvió la sonrisa, aunque fuera una sonrisa teñida de tristeza. Ese breve momento de complicidad cambió la dinámica entre ellos. La conversación sobre el agua continuó, pero ahora estaba salpicada de pequeñas referencias al pasado, de preguntas cautelosas sobre los años perdidos. Alejandro le contó, en frases breves y sin autocompasión, sobre su tiempo en la ciudad, sobre los negocios que no funcionaron y la soledad de vivir en un lugar donde no conocía a nadie. No buscaba su lástima, sino que parecía necesitar, por primera vez, que alguien supiera que su vida tampoco había sido fácil. Paula escuchaba en silencio, y cada palabra de él era como una pieza que encajaba en el rompecabezas de su propia culpa. Se había imaginado que él la había olvidado, que había construido una nueva vida. Saber que él también había sufrido le provocaba un dolor profundo, pero también un extraño alivio. La noticia de que Inés, la hermana de Tomás, vendría de visita desde la capital, cayó como una sentencia. Su llegada siempre era un evento que ponía a toda la hacienda en un estado de tensión. Inés era la autoproclamada guardiana de la memoria de su hermano, y sus visitas eran inspecciones disfrazadas de afecto familiar. Revisaba las cuentas, interrogaba sutilmente al personal, y se aseguraba de que el luto de Paula siguiera siendo tan riguroso como el primer día. Esta vez, Paula sintió la noticia, no como una obligación, sino como una invasión. La presencia de Inés en la cautiva significaba que tendría que reforzar su máscara de viuda devota, justo cuando esa máscara comenzaba a resquebrajarse. La visita se sentía como una prueba, una que no estaba segura de poder o querer superar. Impulsada por una ansiedad que no podía nombrar, Paula comenzó a pasar las noches en el despacho de Tomás. Al principio, buscaba una conexión con él, una reafirmación de su lealtad antes de la llegada de Inés. Revisaba los viejos libros de contabilidad, no por los números, sino porque sus anotaciones al margen le recordaban al hombre metódico y predecible que había sido su esposo, pero su búsqueda se sentía vacía. La gratitud que siempre había sentido por él, ahora estaba teñida de una nueva emoción, la compasión. Veía a un hombre que había intentado construir un mundo perfecto y ordenado, quizás para compensar el desorden que intuía en el corazón de su esposa. Por primera vez, no lo vio como su salvador, sino como un hombre igualmente solitario. En el fondo de un cajón del escritorio, bajo una pila de escrituras de tierras antiguas, encontró algo inesperado. No era una carta ni un documento legal, sino un pequeño diario personal de Tomás, correspondiente al año en que se comprometieron. Con manos temblorosas, lo abrió. La caligrafía era pulcra y controlada, como él. La mayoría de las entradas eran notas sobre el clima y el ganado. Pero una página, fechada 2 días después de su propuesta de matrimonio, la dejó sin aliento. Tomás escribía sobre la melancolía en los ojos de Paula, una tristeza que él esperaba curar con el tiempo y la seguridad que podía ofrecerle. Escribió: «Ella aceptó. Sé que su corazón aún alberga sombras del pasado, pero le demostraré que el deber y la estabilidad son una forma de amor más duradera». La revelación fue devastadora. Tomás no había sido ciego a sus sentimientos por Alejandro. Los había conocido y en su propia mente, había actuado para protegerla de ellos. Lo que él consideraba un acto de amor y protección, a Paula ahora le parecía una forma sutil de manipulación, una jaula dorada construida con las mejores intenciones. La culpa que la había atormentado durante años comenzó a transformarse en una ira sorda y confusa.
¿Había sido su matrimonio un acto de amor o un acuerdo para contener un sentimiento que Tomás consideraba peligroso? La imagen de su esposo, el pilar de rectitud y bondad, comenzó a desmoronarse, dejando en su lugar la figura de un hombre complejo y falible, un hombre que, como ella, había tomado decisiones basadas en el miedo. Unos días después, mientras cabalgaba por los límites de la propiedad tratando de aclarar su mente antes de la llegada de Inés, se encontró de nuevo con Alejandro. Él estaba reparando una cerca, solo. El encuentro no fue casual. Ambos sabían que sus rutinas los llevarían a cruzarse tarde o temprano. Esta vez, el silencio entre ellos no fue tenso, sino expectante. Se detuvo a una distancia prudente y lo observó trabajar por un momento. Él levantó la vista, y sus ojos le hicieron una pregunta que no necesitaba palabras. Paula sintió un impulso irrefrenable de compartir el peso que la oprimía. No podía contarle lo del diario, no todavía, pero la necesidad de conectar con la única persona que podía entenderla era abrumadora. A veces siento que esta tierra no me pertenece sino que yo le pertenezco a ella, dijo ella rompiendo el silencio. Su voz sonó extraña, despojada de la autoridad de la patrona. Era la voz de una mujer confesando su propia prisión. Alejandro dejó caer el martillo y se acercó lentamente. La tierra no posee a nadie, Paula, respondió él, usando su nombre por primera vez desde su regreso. Son los recuerdos los que nos hacen prisioneros. Se quedaron mirándose, y en ese momento, la distancia de 20 años pareció desvanecerse. No eran la viuda y el administrador, ni dos antiguos amantes. Eran dos personas que compartían la misma cicatriz. Dos sobrevivientes de una historia que ambos habían entendido mal. La llegada de Inés fue tan imponente como se esperaba. Descendió del carruaje vestida de un luto tan riguroso que parecía una sombra. Su abrazo fue frío, y sus primeras palabras, después de inspeccionar la casa con la mirada, fueron para alabar lo bien que Paula mantenía el santuario de Tomás. Cada frase era un recordatorio del papel que se esperaba de ella. Durante la cena, Inés habló sin cesar sobre los planes de la familia para erigir un monumento a Tomás en el cementerio del pueblo, un proyecto que, por supuesto, Paula debía supervisar y financiar. La conversación era un monólogo sobre el deber, el honor y la memoria, y Paula se sentía cada vez más como una extraña en su propia mesa, una actriz en una obra que ya no quería representar. Al día siguiente, mientras paseaban por el jardín, Inés sacó el tema que realmente le preocupaba. Con una falsa dulzura, mencionó haber oído rumores sobre un antiguo conocido que ahora trabajaba en la estancia vecina. ¿No te parece una coincidencia desafortunada, querida?, preguntó, mientras cortaba una rosa muerta de un rosal. La gente del campo tiene mala lengua. Debes tener mucho cuidado de no darles motivos para hablar. La memoria de Tomás es frágil y debe ser protegida de cualquier mancha. La amenaza era clara. Inés no solo estaba allí para supervisar el luto, sino para asegurarse de que el pasado permaneciera enterrado, junto con cualquier posibilidad de futuro para Paula. La presión se volvió insoportable. Esa noche, Paula no pudo dormir. La voz de Inés, las palabras del diario de Tomás y la mirada de Alejandro se arremolinaban en su cabeza. Se sentía atrapada entre tres fantasmas: el del esposo al que debía lealtad, el del amante al que había renunciado, y el de la mujer que podría haber sido. Bajó a la cocina en plena noche, buscando un vaso de agua, y encontró a Elvira esperándola, como si supiera que la necesitaría. La anciana no le hizo preguntas. Simplemente le sirvió una taza de té de tilo, y le dijo en voz baja: «Señora, a veces, la lealtad más grande no es a los muertos, sino a la verdad que ellos dejaron atrás. Y esa verdad solo usted puede encontrarla». Las palabras de Elvira fueron el empujón final. Paula subió de nuevo a su dormitorio, pero esta vez, no se sentó a mirar el cofre. Se arrodilló, levantó la pesada tapa de madera y sus ojos se posaron sobre el sobre amarillento que había sido el centro de su tormento durante 2 décadas. El sello de cera con las iniciales de Alejandro seguía intacto. Lo tomó en sus manos. El papel era frágil, casi quebradizo. Por un instante, el miedo la paralizó de nuevo. El miedo a que la verdad fuera peor que la incertidumbre, a que destruyera el poco equilibrio que le quedaba.
Pero entonces recordó la mirada de Alejandro, llena de un dolor que reflejaba el suyo, y supo que no podía seguir viviendo en esa prisión de dudas. Fue Isidro quien, sin saberlo, precipitó la confrontación final. A la mañana siguiente, la encontró en la galería, con una expresión en el rostro que nunca antes le había visto, una mezcla de agotamiento y una extraña determinación. Isidro, que había notado la tensión desde la llegada de Inés y había escuchado los cuchicheos, decidió que era su deber intervenir. Se acercó a ella, con el sombrero en la mano, y con una voz respetuosa pero firme, le dijo: «Señora, con el debido respeto, la gente está hablando. Don Tomás era un buen hombre, su memoria merece paz, no rumores». No era una advertencia, era un juicio. Estaba hablando no solo por sí mismo, sino en nombre de toda la comunidad, en nombre del pasado. La reacción de Paula lo sorprendió, no se encogió ni se disculpó. En lugar de eso, lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, Isidro no vio a la viuda afligida, sino a la verdadera dueña de la cautiva. «La memoria de mi esposo está en paz, Isidro», respondió ella, con una calma helada que lo desarmó. «Es la vida de los que quedamos la que necesita encontrar su camino. Y ese es un asunto que me concierne solo a mí». Se dio la vuelta y lo dejó allí, de pie, comprendiendo que algo fundamental se había roto. La mujer que había protegido la memoria de su patrón durante 5 años ya no existía. En su lugar, había una mujer a punto de reclamar su propia historia, sin importar el costo. Con la decisión tomada, Paula subió las escaleras con un paso que no había tenido en años, un paso que no era ni de viuda ni de patrona, sino de una mujer que marcha hacia su propio juicio. Afuera, la tormenta había desatado su furia, y los relámpagos iluminaban intermitentemente el pasillo, proyectando sombras danzantes que parecían fantasmas de su pasado. Cada trueno que sacudía los cimientos de la casona resonaba en su pecho, no como una amenaza, sino como un llamado a la acción. El miedo que la había paralizado durante 2 décadas se había transformado en una necesidad urgente de verdad, una sed tan intensa que opacaba cualquier otra consideración. Inés dormía en la habitación de huéspedes, ajena a la revolución que estaba a punto de ocurrir. La cautiva contenía la respiración, esperando el veredicto de su dueña. Se arrodilló frente al cofre de madera, el mismo que había sido su confidente mudo y su torturador silencioso. Levantó la pesada tapa y el olor a cedro, y a tiempo encerrado llenó sus fosas nasales. Allí estaba, el sobre amarillento, casi brillando en la penumbra. Sus dedos que tantas veces habían temblado al rozarlo, ahora estaban firmes. No hubo más vacilación. Con un movimiento rápido y decidido, rompió el sello de cera que había protegido el secreto durante 20 años. El sonido, un pequeño crujido seco, fue como un disparo en el silencio de la noche, el punto final de una era de incertidumbre y el comienzo de una verdad dolorosa. Sacó la única hoja doblada, sintiendo la fragilidad del papel, un testigo mudo de un amor sacrificado y una vida no vivida. Desdobló la carta bajo la luz parpadeante de una vela que había encendido. La caligrafía de Alejandro era exactamente como la recordaba, inclinada, apasionada pero contenida. Comenzó a leer, y el mundo a su alrededor se desvaneció. No era una súplica, como siempre había temido. No era una acusación, como a veces había imaginado en sus noches de insomnio. Era una despedida, pero una despedida construida sobre la más cruel de las mentiras. Alejandro le escribía que había hablado con Tomás, quien, con una nobleza que lo honraba, le había confesado que Paula ya había hecho su elección. Le contó que Tomás le había pedido, por el bien de la felicidad de Paula, que se hiciera a un lado, que no la hiciera dudar de un camino que ella misma había escogido para asegurar su futuro. Cada palabra era un golpe. Alejandro concluía la carta diciendo que, si esa era su decisión, él la respetaría, aunque le rompiera el alma. Se marchaba no porque quisiera, sino porque creía que era lo que ella deseaba. Se iba, para no ser un obstáculo en la vida que ella, supuestamente, había elegido libremente. Que seas feliz, Paula. Es lo único que me queda por desearte, finalizaba la carta. Paula tuvo que leer la frase varias veces, incapaz de procesar la magnitud del engaño.
El hombre que la había salvado de la incertidumbre económica, el esposo bueno y respetable, el pilar de su vida durante 15 años, le había robado su única oportunidad de ser verdaderamente feliz, y lo había hecho bajo el disfraz de la bondad y la protección. La imagen de Tomás, el hombre recto y honorable cuya memoria había defendido con tanto fervor, se hizo añicos. El diario que había encontrado en su despacho cobró un nuevo y siniestro significado. Su melancolía no era algo que él quisiera curar, sino algo que necesitaba controlar. Su matrimonio no había sido un acto de amor, sino una adquisición, una estrategia para asegurarse de que el corazón de ella, aunque no le perteneciera, tampoco le pertenecería a nadie más. La gratitud que había sentido por él se convirtió en cenizas, reemplazada por una ira fría y profunda. Una ira hacia Tomás por su manipulación, pero también una ira abrumadora hacia sí misma por su cobardía, por no haber abierto esa carta, por haber permitido que el miedo dictara el curso de toda su existencia. Y luego, la ira dio paso a un dolor insoportable, un dolor por Alejandro. Lo había juzgado durante 20 años. En el fondo de su corazón, siempre había albergado un pequeño resentimiento, la creencia de que él no había luchado lo suficiente por ella, que se había rendido con demasiada facilidad. Ahora sabía la verdad. Él no se había rendido, lo habían engañado. Había sacrificado su propia felicidad creyendo que estaba asegurando la de ella. Había cargado con el peso de ser el que se fue, cuando en realidad lo habían expulsado con la más sutil de las crueldades. La imagen de su rostro en el lindero, curtido por el tiempo y la decepción, la persiguió. Entendió que la tristeza en sus ojos no era solo por el pasado, sino por una vida entera vivida bajo la sombra de una mentira. No hubo tiempo para el llanto. Una claridad feroz se apoderó de ella. Solo había una cosa que podía hacer. La verdad no podía esperar al amanecer. No podía esperar a que la tormenta amainara. Tenía que ser entregada ahora, en medio del caos, porque había nacido de él. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo de su vestido y salió de la habitación, dejando la vela encendida y el cofre abierto como la tumba de una vida que acababa de terminar. Bajó las escaleras en silencio, se puso una capa sobre los hombros y salió a la noche sin importarle la furia del cielo. El viento y la lluvia la golpearon con fuerza, pero no sintió el frío. Por dentro, ardía un fuego que la consumía y la impulsaba hacia adelante. Ensilló su yegua con una rapidez que la sorprendió. El animal, asustado por la tormenta, se resistía, pero la determinación de Paula era más fuerte que el pánico de la bestia. Montó, y se lanzó al camino embarrado que conducía a la estancia vecina. La cabalgata fue una pesadilla. La lluvia le cegaba los ojos, el barro amenazaba con hacer caer al caballo a cada paso, y los relámpagos partían el cielo en dos, revelando un paisaje desolado y fantasmal. No era una mujer cabalgando, era una penitente en una peregrinación desesperada, buscando no el perdón, sino la absolución que solo la verdad podía otorgar. Cada galope era un golpe contra el pasado, un intento de deshacer 20 años de silencio en una sola noche. Llegó a la casona de la estancia vecina empapada, temblando, con el pelo suelto y pegado a la cara por el agua. La casa estaba a oscuras, a excepción de una única ventana iluminada en la planta baja. Se bajó del caballo, lo ató de cualquier manera a un poste y corrió hacia la puerta. Golpeó con los puños, con una fuerza que no sabía que poseía, una y otra vez, hasta que sus nudillos dolieron. El sonido de sus golpes se mezclaba con el de los truenos. Era un sonido de urgencia, de desesperación, el sonido de un alma que ya no podía esperar un segundo más para ser escuchada. La puerta se abrió y Alejandro apareció en el umbral, sosteniendo un candil. Su rostro pasó de la confusión al más absoluto estupor al verla. Estaba allí, en medio de la noche y la tormenta, la viuda de la cautiva, la mujer que había sido el fantasma de su vida, despojada de toda su compostura. Parecía una aparición, una criatura salvaje y rota. No entendía qué estaba pasando, pero supo, en ese instante, que el mundo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Se quedó sin palabras, sosteniendo la luz que iluminaba el rostro de ella. Un rostro que era un mapa de dolor, rabia y una determinación inquebrantable.
Ella no dijo nada al principio. Simplemente lo miró a los ojos, y en su mirada él pudo leer toda la historia que los había separado. Luego, con una mano que temblaba incontrolablemente, sacó la carta de su bolsillo. El papel estaba húmedo, manchado de barro, pero era reconocible. Se la extendió, un ofrecimiento que era a la vez una disculpa y una acusación. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro ronco, quebrado por la emoción y el esfuerzo. Tienes que leer esto, Alejandro. Tienes que saber la verdad. Era una súplica, una orden, el ruego de una mujer que había llegado al final de sus fuerzas y al principio de su liberación. Él tomó la carta con una extraña reverencia, la reconoció al instante su propia caligrafía, el papel que había elegido con tanto cuidado 20 años atrás, la llevó al interior, hacia la luz de la lámpara de su escritorio, y Paula lo siguió, goteando agua sobre el suelo de madera. Se quedó de pie junto a la puerta, observándolo mientras él desdoblaba la hoja y comenzaba a leer. El único sonido en la habitación era el crepitar del fuego en la chimenea y la lluvia que golpeaba las ventanas. El tiempo pareció detenerse. Paula observó cada cambio en su rostro, la curiosidad inicial, la confusión, y luego la lenta y devastadora comprensión que le arrebató el color de la cara y le abrió los ojos con un dolor que reflejaba el de ella. Cuando terminó de leer, Alejandro no levantó la vista de inmediato. Se quedó mirando el papel, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Luego, muy lentamente, dejó caer la carta sobre el escritorio. Se pasó una mano por el rostro, un gesto de agotamiento infinito, como si el peso de 2 décadas hubiera caído sobre él en un solo instante. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Paula. No había rabia en ellos, ni siquiera sorpresa. Solo una tristeza profunda, abismal, una tristeza que lo abarcaba todo. La mentira había envenenado no solo sus vidas, sino también sus recuerdos. Así que todo este tiempo, comenzó él, pero su voz se quebró, no pudo terminar la frase, no era necesario, Paula entendió. Todo este tiempo, ambos habían sido víctimas de la misma mentira, prisioneros en celdas separadas, culpándose mutuamente, por un crimen que ninguno de los dos había cometido. Ella dio un paso hacia él, cerrando la distancia que los había separado durante tanto tiempo. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de esa pequeña habitación, un silencio profundo y sanador comenzaba a instalarse, el silencio que sigue a la revelación de una verdad demasiado tiempo guardada. Él me mintió, susurró Paula, y en esas 3 palabras no solo había una acusación contra Tomás, sino también una confesión de su propia ceguera. Y yo te fallé. Te fallé por no tener el valor de buscar la verdad. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a brotar, mezclándose con la lluvia en su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Estaba llorando por la joven que había sido, por el hombre que él había sido, y por los 20 años que les habían robado. Estaba llorando porque, por primera vez, el pasado tenía sentido, aunque fuera un sentido doloroso y terrible. Alejandro se acercó a ella, y, con una delicadeza que contradecía sus manos curtidas por el trabajo, le apartó un mechón de pelo mojado de la cara. Su toque fue como una descarga eléctrica, un recordatorio de una intimidad olvidada. No me fallaste, Paula, dijo él, con la voz cargada de una emoción que lo abrumaba. Ambos fuimos cautivos de su miedo. No había perdón que ofrecer, porque no había nada que perdonar entre ellos. Solo había un dolor compartido, una comprensión mutua que era más poderosa que cualquier declaración de amor. Se miraron, y en esa mirada, vieron el reflejo de sus propias almas heridas. La carta yacía sobre el escritorio, una reliquia frágil de un pasado reescrito. Ya no era un símbolo de separación, sino el fundamento de su reencuentro. En esa noche de tormenta, en esa pequeña casona en medio de la pampa, 2 personas no se reencontraron con un amor perdido, sino que se encontraron a sí mismas, liberadas del peso de los fantasmas. La mentira que los había separado durante 20 años, se había convertido en la verdad que finalmente los había unido. El luto por Tomás había terminado, reemplazado por el duelo por el tiempo perdido. Un duelo que, por primera vez, podían enfrentar juntos.
Se quedaron así, de pie, en silencio, mientras la tormenta comenzaba a amainar. No necesitaban palabras. El simple hecho de estar en la misma habitación, respirando el mismo aire, con la verdad finalmente expuesta entre ellos, era suficiente. La cautiva ya no era la prisión de Paula, ni la estancia vecina era el exilio de Alejandro. Eran solo dos lugares en la tierra donde dos personas, después de un largo y doloroso viaje, finalmente habían comenzado a encontrar el camino de regreso a casa. El uno en el otro. El amanecer que seguiría esa noche no traería un sol radiante, sino una luz suave y gris, la luz de un nuevo comienzo, frágil pero real. El amanecer que siguió a la tormenta no trajo consigo el alivio del sol, sino una calma gris y pesada, como si el cielo estuviera agotado. Dentro de la pequeña casona de Alejandro, el aire estaba cargado de 20 años de palabras no dichas que finalmente habían encontrado su voz. No hubo abrazos apasionados ni promesas desesperadas. En su lugar, se sentaron en silencio frente a la chimenea, bebiendo un mate amargo que él había preparado, mientras la carta, el frágil testigo de su tragedia, yacía entre ellos sobre una mesa de madera. Estaban exhaustos, vaciados por la revelación, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaban solos en su dolor. Eran dos náufragos que habían llegado a la misma orilla desierta, reconociendo en el rostro del otro las cicatrices del mismo naufragio. Cuando Paula regresó a la cautiva, las primeras luces del día teñían el horizonte de un pálido color violeta. La hacienda, que la noche anterior había abandonado como una fugitiva, ahora la recibía de una forma distinta. Ya no la veía como su prisión, sino como un territorio a reconquistar, un espacio que debía ser liberado de los fantasmas que ella misma había alimentado. Elvira la esperaba en la puerta de la cocina, con una taza de café caliente en la mano. No hubo preguntas. La anciana simplemente la miró a los ojos, y en su mirada Paula encontró una comprensión y una aprobación que valían más que cualquier palabra. Le entregó la taza y asintió levemente, un gesto que decía, ya era hora, ahora, a reconstruir. La confrontación con Inés fue inevitable y extrañamente serena. La encontró en el salón principal, de pie junto a la ventana, observando los estragos que la tormenta había causado en el jardín. Su cuñada se giró, dispuesta a reprenderla por su desaparición nocturna, pero las palabras murieron en sus labios al ver la expresión en el rostro de Paula. Ya no había miedo ni sumisión, solo una calma inquebrantable. Sin decir una palabra, Paula le extendió la carta de Alejandro. Inés la leyó con el ceño fruncido, su incredulidad transformándose lentamente en una furia contenida. No discutió la veracidad de la carta, sino la audacia de Paula al desenterrar el pasado. Para Inés la verdad era irrelevante. Lo único que importaba era el honor de la memoria de su hermano. La reacción de Inés no fue de tristeza, sino de una furia gélida. Has profanado su memoria, siseó, arrugando la carta en su puño. Este hombre te ofreció un nombre, una vida, y tú lo pagas deshonrándolo con los fantasmas de un amorío juvenil. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre Paula. Tomás construyó mi vida sobre una mentira, respondió Paula, con una voz tranquila pero firme. Mi luto por él ha terminado, ahora debo vivir mi propia verdad. La brecha entre ellas era insalvable. Inés vio en Paula no a una mujer liberada sino a una traidora. Esa misma tarde, sin despedirse, ordenó que prepararan su carruaje. Su partida fue un acto final de condena, un portazo que rompía el último vínculo de Paula con la familia de su difunto esposo. Isidro esperó a que el carruaje de Inés desapareciera en el horizonte polvoriento antes de acercarse a Paula, que permanecía en la galería. Su rostro, habitualmente una máscara de lealtad estoica, estaba lleno de confusión y dolor. Señora, comenzó, con la voz ronca. No entiendo lo que está pasando, pero esto no es lo que don Tomás hubiera querido. En su mente, la partida de Inés era la prueba definitiva de que la patrona había perdido el rumbo, traicionando el legado que él había jurado proteger. Era el guardián de un templo cuyo ídolo acababa de ser derribado, y su devoción ahora se sentía vacía, sin propósito. No la juzgaba con malicia,
sino con la tristeza de un hombre cuya brújula moral había sido destrozada. Paula se volvió hacia él, y por primera vez, lo vio no como un obstáculo, sino como otra víctima de la misma historia. Vio a un hombre bueno, atrapado por una lealtad a un pasado que ya no existía. Tienes razón, Isidro, dijo ella con una suavidad que lo desarmó. Esto no es lo que él hubiera querido. Pero es lo que yo necesito para seguir viviendo. La cautiva ya no puede ser un mausoleo, necesita volver a ser un hogar. Luego lo miró a los ojos y le ofreció una elección. Tu lealtad a mi esposo siempre ha sido admirable. Pero él, ya no está. Ahora te pregunto, ¿puedes ser leal a esta hacienda, a su futuro y a la mujer que soy ahora? La decisión era suya. Podía aferrarse a los fantasmas o ayudar a construir algo nuevo. El primer acto de Paula como una mujer libre, tuvo lugar en el despacho de Tomás. Con la ayuda de Elvira, descolgó el enorme retrato al óleo que presidía la habitación. El lienzo, con su mirada severa y protectora, había sido un juez silencioso durante 5 años. Bajarlo del muro fue un acto físico y simbólico de liberación. No lo destruyó ni lo escondió. Simplemente lo trasladó al salón de los recuerdos, junto a los retratos de otros antepasados, dándole su justo lugar en la historia de la familia, pero quitándole su poder sobre el presente. El espacio vacío en la pared fue como una página en blanco, una promesa de un futuro aún por escribir, un lienzo esperando nuevos colores y nuevas historias. El despacho fue transformado. Paula ordenó abrir las pesadas cortinas, dejando que la luz del sol inundara cada rincón por primera vez en años. El escritorio de roble fue movido para que mirara hacia la ventana, hacia los campos y el horizonte, en lugar de hacia la puerta cerrada. Los libros de contabilidad fueron organizados, pero junto a ellos aparecieron novelas y poemas que ella no se había permitido leer. El olor a tabaco y cuero viejo fue reemplazado gradualmente por el aroma de las flores frescas que Elvira colocaba cada mañana en un jarrón. No se trataba de borrar a Tomás, sino de integrar su memoria en una vida que continuaba, una vida que ahora le pertenecía por completo a ella. El despacho se convirtió en su espacio, el centro de operaciones de una nueva era para la cautiva. La relación entre Paula y Alejandro no renació con la pasión arrebatada de la juventud, sino con la cautela y la ternura de dos personas que habían aprendido el costo del tiempo perdido. Él no se mudó a la cautiva. En su lugar comenzaron a pasar tiempo juntos, reconstruyendo su amistad antes de atreverse a soñar con algo más. Cabalgaban juntos por los linderos de sus propiedades, no como amantes secretos, sino como dos estancieros discutiendo sobre el ganado, la sequía y el futuro. Sus conversaciones estaban llenas de los vacíos de 20 años, que llenaban poco a poco, con historias de sus vidas separadas, con confesiones de soledad, y con el perdón silencioso que se otorgaban mutuamente en cada mirada compartida. La noticia, como era de esperar, se extendió por el pueblo como un incendio en un pastizal seco. La partida abrupta de Inés y los cambios en la cautiva alimentaron los rumores. En la pulpería y a la salida de la iglesia, Paula se convirtió en el tema de conversación. Algunos la condenaban, viéndola como la viuda ingrata que había manchado la memoria de un hombre bueno. Otros, especialmente algunas mujeres que conocían el peso de los deberes no elegidos, la observaban con una mezcla de envidia y admiración silenciosa. Paula sintió el peso de los juicios en cada mirada, en cada saludo que se volvía un poco más frío. La comunidad que una vez la había respetado por su luto, ahora la observaba con una desconfianza suspicaz. Pero Paula ya no estaba sola para enfrentar esos juicios. Un domingo por la mañana, para sorpresa de todos, Alejandro la acompañó a la misa del pueblo. Entraron juntos a la iglesia, sin ocultarse, y se sentaron en el banco que siempre había pertenecido a la familia de Tomás. No se tomaron de la mano ni hicieron ningún gesto que pudiera ser malinterpretado. Simplemente se sentaron uno al lado del otro, enfrentando los cuchicheos y las miradas con una dignidad serena. Fue una declaración silenciosa pero poderosa. No pedían permiso ni perdón. Estaban allí, juntos, reclamando su derecho a existir a la luz del día, dueños de su historia y de su verdad, sin importar el veredicto de los demás. Su unión se consolidó no solo en lo personal, sino también en lo práctico.
Con la experiencia de Alejandro y la visión de Paula, comenzaron a administrar ambas estancias como una sola unidad. Tomaron decisiones audaces, introduciendo nuevas razas de ganado y optimizando el uso del agua, algo que Tomás, en su conservadurismo, nunca se había atrevido a hacer. La tierra que había sido testigo de su separación, ahora se convertía en el lienzo de su colaboración. Trabajar codo a codo, viendo cómo sus esfuerzos combinados hacían florecer el campo, se convirtió en la base más sólida de su nueva relación, una unión forjada en el barro, el sudor y un profundo respeto mutuo. Isidro observó durante semanas, debatiéndose entre su lealtad al pasado y la evidencia del presente. Veía a la patrona más viva y más segura que nunca. Veía a Alejandro no como un intruso, sino como un hombre trabajador que respetaba la tierra tanto como él. Un día, mientras reparaban una tranquera, Alejandro le pidió consejo sobre un problema con el ganado, tratándolo no como a un subordinado, sino como a un igual. En ese simple gesto de respeto, Isidro sintió que su lealtad encontraba un nuevo anclaje. Comprendió que ser fiel a la memoria de don Tomás no significaba mantener la hacienda congelada en el tiempo, sino asegurar que prosperara. Se acercó a Paula esa tarde, y con una simple frase, selló su nuevo pacto. Hay mucho trabajo por hacer, señora. ¿Por dónde empezamos? La cautiva comenzó a perder su nombre, o al menos, su significado. Las puertas de la casona, que habían permanecido cerradas durante años, se abrieron para recibir a los vecinos que se atrevían a desafiar el chisme. Paula organizó una fiesta para la cosecha, algo que no se hacía desde mucho antes de la muerte de Tomás. La música y las risas volvieron a llenar los pasillos que durante tanto tiempo solo habían conocido el eco del silencio. Elvira, con una sonrisa que rara vez se le veía, dirigía a las muchachas de la cocina, sintiendo que la casa, al igual que su patrona, finalmente había vuelto a respirar. La hacienda ya no era un símbolo de cautiverio, sino un faro de resiliencia en medio de la pampa. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en su nuevo despacho, Paula se topó de nuevo con el pequeño diario de Tomás. Lo tomó en sus manos y, por primera vez, no sintió ira ni resentimiento, sino una profunda y triste compasión. Vio a un hombre que, consumido por el miedo a perderla, había cometido un acto terrible creyendo que era por amor. Entendió que él también había sido un cautivo, prisionero de sus propias inseguridades y de las convenciones de su tiempo. No lo perdonó en el sentido tradicional, pero lo comprendió. Con un suspiro, guardó el diario en el fondo de un cajón. Ya no era una prueba de su traición, sino el triste recuerdo de un hombre que amó de la única manera que supo: poseyendo. Un año después, la vida en la cautiva había encontrado un nuevo y sereno ritmo. La hacienda era más próspera que nunca, y el murmullo del pueblo se había calmado, reemplazado por un respeto a regañadientes ante la evidencia del éxito y la felicidad. Paula y Alejandro, sentados en la galería al atardecer, observaban el horizonte. No eran los jóvenes apasionados que se habían prometido amor eterno bajo un ombú, sino dos personas que habían navegado por la tormenta de sus vidas y habían encontrado un puerto seguro, el uno en el otro. Su amor no era un fuego arrebatado, sino una brasa cálida y constante, que iluminaba el final de sus días. La cautiva, finalmente, había liberado a sus prisioneros, demostrando que la verdad, por dolorosa que sea, es la única llave capaz de abrir las puertas del pasado y permitir que la vida, simplemente, continúe. Si crees que nunca es tarde para reclamar la propia historia y que las segundas oportunidades se construyen con valentía, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre las vidas que se niegan a ser olvidadas. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar. El legado que Paula y Alejandro construyeron no fue una simple continuación de un amor interrumpido. Fue una obra de arte forjada con los fragmentos de dos vidas rotas. El amor que floreció entre ellos después de la verdad no era el fuego impaciente de la juventud, sino la luz serena de un faro, una guía construida no para evitar naufragios, sino para dar la bienvenida a los sobrevivientes. No se trataba de reemplazar la memoria de Tomás, sino de recontextualizarla, de entender que el amor después del luto no es una traición al pasado, sino un acto de lealtad a la vida que aún queda por vivir.
Su unión se convirtió en un testimonio silencioso de que el corazón humano, al igual que la tierra de la pampa después de una larga sequía, tiene una capacidad infinita para sanar y volver a florecer, si se le da la oportunidad, la paciencia y la verdad. Y así, el tiempo, que una vez fue su enemigo, se convirtió en su más grande aliado. Los días ya no se medían por la ausencia, sino por la presencia compartida. Las mañanas comenzaban con el mate amargo en la galería, planeando la jornada, y las noches terminaban con el silencio cómodo de dos personas que ya no necesitaban llenar el aire con palabras para sentirse acompañadas. El trabajo en la tierra se convirtió en su lenguaje. Cada poste de alambrado que reparaban juntos, cada nacimiento de un ternero que supervisaban, cada decisión sobre la siembra, era un ladrillo más en la reconstrucción de su mundo. El campo, con sus ciclos inmutables de siembra y cosecha de vida y muerte, les enseñó la lección más profunda, que todo lo que se cuida con esmero, ya sea la tierra o un amor tardío, inevitablemente da sus frutos. Lo que la gente del pueblo tardó en entender, era que el vínculo entre Paula y Alejandro trascendía el romance convencional. Era un pacto de almas gemelas que se habían encontrado al final de un camino doloroso. Eran compañeros de armas que habían luchado en trincheras separadas contra el mismo enemigo, la soledad impuesta por una mentira. Su afecto no se manifestaba en grandes gestos, sino en la forma en que él le pasaba una herramienta sin que ella tuviera que pedirla, o en la manera en que ella sabía, solo por su mirada, cuando necesitaba un momento de silencio para contemplar el horizonte. Era un amor forjado en el respeto mutuo por las cicatrices del otro, una unión tan sólida y profunda como las raíces del viejo ombú que había sido testigo de su historia. La transformación de Paula fue la que más impactó a quienes la rodeaban. La mujer que una vez caminó erguida por el peso del deber, ahora caminaba con la ligereza de la libertad. Su risa, que había sido una rareza, se convirtió en un sonido familiar en los pasillos de la cautiva. Tomaba decisiones sobre la hacienda con una audacia que sorprendía a Isidro, no por capricho, sino con la confianza de quien ya no teme cometer errores. Dejó de ser la guardiana de un legado para convertirse en la arquitecta de su propio futuro. La cautiva dejó de ser su jaula dorada para transformarse en su lienzo, y cada día, ella pintaba sobre él los colores de una vida que, por primera vez, sentía verdaderamente suya. Alejandro por su parte encontró en la cautiva el hogar que la vida le había negado. La dureza que había marcado su rostro durante años comenzó a suavizarse, reemplazada por una serenidad que solo se encuentra cuando uno finalmente echa raíces. Trabajar la tierra que una vez representó todo lo que había perdido, pero ahora al lado de la mujer que nunca había olvidado, fue un bálsamo para su alma herida. Ya no era el administrador a sueldo, el hombre sin patrimonio, era el constructor de un futuro compartido. La pampa, que había sido testigo de su exilio y su soledad, ahora lo acogía como a un hijo pródigo, devolviéndole con creces los años que la mentira le había robado. Con el paso de las estaciones, la historia de la viuda y el administrador se convirtió en una leyenda local. Los rumores maliciosos se extinguieron, reemplazados por un relato que se contaba en voz baja en las pulperías, una historia de amor, engaño y redención. La pareja se convirtió en un símbolo de la resiliencia del espíritu humano. La gente dejó de verlos como protagonistas de un escándalo, y comenzó a verlos como lo que realmente eran. Dos personas que habían tenido el coraje de enfrentar su pasado, para poder construir un presente. Su felicidad, tranquila y sin ostentación, era la prueba irrefutable de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de abrirse camino. Isidro se convirtió en el pilar de esa nueva era. Su lealtad, antes anclada a la memoria de un solo hombre, se expandió para abarcar a la familia que Paula y Alejandro habían formado. Se convirtió en el guardián, no de un pasado congelado, sino de un futuro próspero. La imagen de Isidro y Alejandro compartiendo un cigarro al final de la jornada, discutiendo sobre el precio del ganado con la camaradería de viejos amigos, se volvió una estampa común. Isidro había entendido que la verdadera lealtad no consiste en resistirse al cambio, sino en proteger lo que se ama a través de él. Su aceptación fue el sello final que legitimó la nueva vida de la cautiva ante los ojos de sus trabajadores.
Elvira vivió lo suficiente para ver la casa llena de una nueva clase de vida. No hubo hijos, el tiempo para eso ya había pasado, pero sí hubo sobrinos de Alejandro que venían de visita en verano, llenando los jardines con sus risas. Vio a su señora, la niña que había visto crecer y sufrir, finalmente en paz. En sus últimos años, solía sentarse en una mecedora en la galería, observando a Paula y Alejandro caminar juntos por el campo al atardecer. No necesitaba más. Su fe silenciosa en que los vivos merecían vivir, había sido recompensada. Su papel en la historia había sido el de la guardiana de una semilla de verdad, y ahora podía descansar viendo el árbol florecer. El recuerdo de Tomás encontró su lugar. Dejó de ser el fantasma que habitaba el despacho, para convertirse en una memoria compleja, la de un hombre que, en su intento por controlar el destino, había causado un profundo dolor. Paula y Alejandro aprendieron a hablar de él sin rencor, con una especie de compasión melancólica. Entendieron que él también había sido un producto de su tiempo, un hombre que confundió la posesión con el amor y la seguridad con la felicidad. Su historia se convirtió en una lección silenciosa que ambos llevaron consigo, que el amor verdadero no ata sino que libera, incluso cuando esa liberación requiere enfrentar las verdades más dolorosas. Años después, un viajero que pasaba por la región y se detenía en la pulpería local, podía escuchar fragmentos de su historia. Le contarían sobre la hacienda que una vez se llamó La Cautiva, pero que ahora todos conocían simplemente como la estancia del ombú. Le hablarían de una mujer que guardó una carta durante 20 años, y del hombre que esperó sin saber qué esperaba. La historia ya no pertenecía solo a Paula y Alejandro. Se había tejido en el tapiz de la memoria colectiva de la Pampa, un relato sobre cómo los secretos más profundos a menudo se guardan no bajo llave, sino a plena vista, en el corazón de quienes más temen recordar. La vejez los encontró juntos, con la piel curtida por el mismo sol y las manos entrelazadas con la familiaridad de quienes han compartido una vida entera en el lapso de unas pocas décadas. Su amor se había decantado, convirtiéndose en una presencia tan natural y constante como el horizonte. Ya no necesitaban hablar del pasado, lo llevaban en la forma en que se miraban, en el entendimiento tácito que fluía entre ellos. Habían demostrado que el verdadero amor no es el que nunca se hiere, sino el que encuentra la manera de sanar, incluso cuando las heridas tienen 20 años de profundidad. El campo argentino, con su inmensidad y sus silencios, se convirtió en el guardián final de su legado. Las historias de los hombres y mujeres que lo habitan a menudo se pierden, arrastradas por el viento como el polvo de los caminos. Pero algunas historias, como la de Paula y Alejandro, echan raíces tan profundas que ni siquiera el tiempo puede borrarlas. Se convierten en parte del paisaje, en el murmullo del viento entre los pastizales, en la sombra protectora de un viejo ombú que sigue en pie, contra todo pronóstico, como un monumento a un amor que se negó a morir. Su historia nos enseña que la vida no siempre nos da lo que merecemos, pero a veces, si somos lo suficientemente valientes para abrir las cartas que hemos mantenido cerradas, nos da la oportunidad de reclamar lo que nos fue arrebatado. Nos recuerda que el amor no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye, paso a paso, incluso cuando el punto de partida es el dolor y la pérdida. La verdadera felicidad no reside en un pasado idealizado, sino en la paz que se encuentra al aceptar todas las partes de nuestra historia, las luminosas y las oscuras. Al final, Paula y Alejandro no reescribieron el pasado, lo que hicieron fue algo mucho más poderoso, le dieron un nuevo significado. Demostraron que una vida puede tener más de un comienzo, y que el amor más duradero es aquel que se atreve a florecer en el terreno de la verdad. Su paz final no fue la ausencia de dolor, sino la certeza de haber vivido, finalmente, una vida auténtica, una vida elegida, una vida compartida hasta el último atardecer sobre la vasta y silenciosa llanura que fue, a la vez, su prisión y su liberación. Si crees que toda historia de amor merece una segunda oportunidad para ser contada con la verdad, te pido que compartas este relato. Suscríbete para seguir descubriendo las vidas que, aunque olvidadas por muchos, dejaron una huella imborrable en la tierra que habitaron. Y si esta jornada te ha tocado el alma, comenta aquí abajo la palabra camino. Gracias por acompañarnos.